100 millones de euros. Esa es la cifra exacta que Robert Lewandowski acaba de rechazar para quedarse en el FC Barcelona. Pero eso no es nada comparado con lo que acaba de pasar con Javier Tebas. Ha sido oficialmente denunciado y las pruebas que han salido a la luz van a cambiar para siempre el fútbol español. Íñigo Martínez ha roto su silencio y ha revelado secretos que van a conmocionar a todos los culés del mundo. Estamos hablando de conversaciones grabadas, lágrimas en el vestuario y una oferta que ni siquiera se creía que fuera real. En los próximos minutos vas a descubrir información exclusiva que vale más de 500 millones de euros y que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el FC Barcelona. Pero antes de que empiece a revelarte todos estos secretos, necesito que hagas una cosa: dale a suscribir ahora, porque lo que viene a continuación es histórico. Íñigo Martínez se sentó frente a los micrófonos de Onda Vasca con las manos temblorosas. No era nerviosismo, era emoción pura. Era un hombre que había tomado la decisión más difícil de su carrera profesional y que, por primera vez, iba a contar toda la verdad sin filtros, sin medias palabras, sin la diplomacia habitual del fútbol moderno. Mira, comenzó Íñigo con la voz ligeramente quebrada, hay decisiones en la vida que sabes que van a cambiar todo. Decisiones que tomas con el corazón en la mano, sabiendo que vas a decepcionar a gente que quieres, sabiendo que vas a dejar atrás algo que se había convertido en tu hogar. El defensor vasco, ahora jugador del Al-Nassr, había llegado al Barcelona en el verano de 2023 como una apuesta arriesgada. Venía del Athletic Club, había sufrido lesiones importantes, y muchos cuestionaban si realmente tenía el nivel para vestir la camiseta azulgrana. Pero desde el primer entrenamiento, desde la primera conversación con Xavi Hernández, desde el primer aplauso de la afición en el Camp Nou, Íñigo supo que había encontrado su lugar en el mundo. La conexión con la afición fue inmediata, reveló en la entrevista. Yo venía de un club donde también se vive el fútbol con pasión, pero el Barça es diferente. El Barça es una religión. Y cuando sientes que formas parte de esa religión, cuando sientes que la gente te ha adoptado como uno de los suyos, dejar todo eso atrás se convierte en la decisión más dolorosa que puedes tomar. Pero entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde, Íñigo estaba en su casa de Castelldefels, jugando con sus hijos en el jardín, cuando sonó el teléfono. Su representante tenía noticias que, literalmente, le iban a cambiar la vida. Al principio pensé que era una broma, confesó Íñigo. Mi agente me dice, Íñigo, siéntate. El Al-Nassr quiere ficharte y la oferta es de 40 millones de euros por temporada. Yo me quedé en silencio durante casi un minuto. 40 millones. Por temporada. A mis 34 años, después de una carrera en la que siempre me consideré, como yo mismo digo, un peón en el ajedrez del fútbol. La cifra era estratosférica. Para ponerla en perspectiva, Íñigo Martínez ganaba en el Barcelona aproximadamente 4 millones de euros por temporada. La oferta saudí representaba 10 veces más dinero. 10 veces. Era la diferencia entre una vida cómoda y una fortuna que aseguraría el futuro de sus hijos, de los hijos de sus hijos, y de varias generaciones más. Esa noche no pude dormir, continuó Íñigo. No paraba de dar vueltas en la cama, pensando en todo lo que esa decisión implicaba. Por un lado, estaba el dinero, una cantidad que jamás había soñado ganar. Por otro lado, estaba el Barça, estaba la Champions League, estaba la posibilidad de ganar títulos importantes, estaba la vida que habíamos construido en Barcelona. Su esposa, María, fue la primera en darse cuenta de la magnitud de la decisión. Ella me conoce mejor que nadie, explicó Íñigo. Me vio la cara cuando colgué el teléfono y supo inmediatamente que algo grande había pasado. Cuando le conté la cifra, se quedó tan callada como yo. Después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Íñigo, tú siempre has jugado por amor al fútbol. Si ahora tienes la oportunidad de asegurar nuestro futuro sin renunciar a ese amor, tal vez sea el momento de ser inteligente. Pero la decisión no era solo suya. Tenía que hablar con sus hijos, tenía que explicarles que papá se iba a ir a vivir a un país muy lejano, que iban a tener que cambiar de colegio, de amigos, de vida. Mi hijo mayor, que tiene 12 años, me preguntó si en Arabia Saudí también se podía ver el Barça por televisión, recordó Íñigo con una sonrisa. Le dije que sí, que íbamos a seguir siendo culés sin importar dónde viviéramos. La conversación más difícil, sin embargo, estaba por llegar. Tenía que hablar con Hansi Flick. Decidí esperar hasta después de la pretemporada, explicó Íñigo. No quería crear turbulencias en el grupo,
No quería que mi situación personal afectara la preparación del equipo. Pero cuando regresamos a Barcelona, sabía que tenía que ser honesto con el míster. La reunión con Flick tuvo lugar en las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, un miércoles por la mañana. Íñigo llegó con el corazón acelerado, sabiendo que esa conversación marcaría el final de su aventura azulgrana. Ansi es un hombre muy inteligente, reveló Íñigo. Antes de que yo dijera una palabra, me miró y me dijo: Íñigo, tienes algo que decirme, ¿verdad? Yo asentí y le conté toda la situación. Le hablé de la oferta, de las cifras, de lo que significaba para mi familia. Y él, sin dudarlo ni un segundo, me dijo: Íñigo, eres un profesional ejemplar y un ser humano excepcional. Si esta es tu decisión, tienes todo mi respeto y mi apoyo. Pero Flick no se quedó ahí. El técnico alemán, conocido por su capacidad de conectar emocionalmente con sus jugadores, le dio a Íñigo un consejo que el defensor vasco guardará para siempre. Me dijo: en el fútbol, las oportunidades como esta aparecen una vez en la vida, si es que aparecen. Tú has demostrado tu calidad, tu compromiso, tu amor por este club. Nadie puede cuestionarte por tomar una decisión inteligente para tu futuro. Pero recuerda siempre que aquí tienes una familia, y las puertas del Barça estarán siempre abiertas para ti. La despedida en el vestuario fue el momento más emotivo de toda la experiencia. Íñigo había decidido no hacer un gran anuncio, no convocar ruedas de prensa, no crear drama mediático. Simplemente, después del último entrenamiento antes de su partida, reunió a sus compañeros y les habló desde el corazón. Intenté mantener la compostura, confesó Íñigo, pero cuando vi las caras de mis compañeros, cuando vi la tristeza en los ojos de Gavi, cuando Pedri me abrazó y me dijo que me iba a extrañar, no pude más. Me quebré. Lloré como un niño. Lewandowski, que había desarrollado una relación especial con Íñigo durante su tiempo juntos en el Barça, fue uno de los que más le costó despedirse. Robert me dijo algo muy bonito, recordó Íñigo. Me dijo: Íñigo, yo también tuve ofertas millonarias para irme del Barça, pero decidí quedarme porque este club es especial. Tú tienes tus razones para irte, y yo las respeto. Pero recuerda siempre que fuiste parte de algo grande. La conversación con Joan Laporta fue igualmente emotiva. El presidente del Barcelona, conocido por su capacidad de persuasión, intentó hasta el último momento convencer a Íñigo de que se quedara. Laporta me citó en su despacho y me hizo una propuesta de renovación muy generosa, reveló Íñigo. Me ofreció 2 años más de contrato con un aumento salarial significativo. Pero cuando le expliqué las cifras de la oferta saudí, él mismo me dijo: Íñigo, como presidente del Barça me duele perderte, pero como padre de familia te entiendo perfectamente. El último día de Íñigo en Barcelona fue agridulce. Caminó por las instalaciones de la Ciudad Deportiva sabiendo que era la última vez que lo hacía como jugador del club. Visitó cada rincón, desde el gimnasio hasta los campos de entrenamiento, desde la cafetería hasta el museo. Hay una foto en el museo, contó Íñigo, donde aparezco celebrando un gol contra el Real Madrid. Esa foto resume todo lo que significó para mí vestir esta camiseta. La pasión, la entrega, el orgullo de defender estos colores. Su única frustración, la única espina que se queda clavada, es no haber podido jugar en el nuevo Camp Nou. Era uno de mis sueños, admitió. Imaginarme corriendo por ese césped, sintiendo el rugido de 100.000 personas, defendiendo la portería azulgrana en el estadio más bonito del mundo. Eso se quedará para siempre en mi imaginación. Pero Íñigo Martínez no se va con rencor, no se va con tristeza. Se va con gratitud, con orgullo, con la certeza de haber tomado la decisión correcta para su familia y su futuro. El Barça me dio todo, concluyó en la entrevista. Me dio la oportunidad de cumplir un sueño, me dio una familia, me dio recuerdos que voy a guardar para siempre. Y yo le di todo lo que tenía. Creo que es un intercambio justo. Pero si había una noticia que había revolucionado completamente el mundo del fútbol español, esa era la denuncia formal presentada contra Javier Tebas, presidente de la Liga, por parte de Miguel Galán, presidente de la entidad Transparencia y Democracia en el Deporte. Galán no era un personaje desconocido en el panorama deportivo español. Su organización había sido responsable de iniciar los procesos que llevaron a la inhabilitación de figuras tan poderosas como Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Luis Rubiales, expresidente que cayó en desgracia tras el escándalo del beso no consentido a Jenny Hermoso. Miguel Galán es el azote de la corrupción en el deporte español, explicaba un periodista especializado en derecho deportivo.
Cuando él presenta una denuncia, todo el mundo se pone nervioso, porque su historial de éxitos es impresionante. La denuncia contra Tebas, presentada ante el Consejo Superior de Deportes, era un documento de 50 páginas que detallaba 5 infracciones graves relacionadas con el incumplimiento del deber de confidencialidad en el manejo de información sensible del FC Barcelona. Lo que ha hecho Tebas es gravísimo, declaraba Galán en rueda de prensa. Ha violado sistemáticamente la confidencialidad de información financiera de un club, ha utilizado esa información para perjudicar deliberadamente al Barcelona, y ha actuado de manera parcial y sectaria en el ejercicio de sus funciones. El origen de la denuncia se remontaba al llamado caso Olmo Pau Víctor, cuando la Liga había publicado comunicados oficiales revelando detalles íntimos de la situación financiera del Barcelona. Información que, según la normativa vigente, debía mantenerse bajo estricta confidencialidad. El 2 de abril de 2024, detallaba la denuncia, la Liga publicó un comunicado en el que informaba que el FC Barcelona estaba sobrepasando el límite salarial establecido y que no había registrado a tiempo la venta de asientos VIP por valor de 100 millones de euros. Esta información era confidencial y su divulgación constituye una violación grave de las normas que rigen la gestión del fútbol profesional. Pero lo más grave de todo era que el propio Barcelona nunca había hecho pública esa información. Había sido la Liga, bajo la dirección de Tebas, quien había decidido unilateralmente revelar datos que debían permanecer en secreto. Es como si tu banco publicara en los periódicos el estado de tu cuenta corriente, comparaba un experto en derecho deportivo. La información financiera de los clubes es confidencial, y solo puede hacerse pública en circunstancias muy específicas y siguiendo procedimientos muy estrictos. La reacción del Barcelona había sido inmediata y contundente. El club había acusado públicamente a Tebas de quebrantar la confidencialidad, había amenazado con acciones legales, y había exigido la retirada inmediata del comunicado. Fue una situación muy tensa, recordaba una fuente del club. Laporta estaba furioso, Deco estaba indignado, toda la directiva estaba conmocionada. No podíamos entender cómo el presidente de la Liga podía actuar de manera tan irresponsable. La presión había funcionado. La Liga había retirado el comunicado de su página web, pero el daño ya estaba hecho. La información había circulado por todos los medios de comunicación, había generado especulaciones sobre la situación financiera del club, y había creado un clima de incertidumbre que había perjudicado las negociaciones del Barcelona en el mercado de fichajes. El daño reputacional fue enorme, explicaba un experto en comunicación deportiva. Cuando se filtra información sobre problemas financieros de un club, inmediatamente se genera desconfianza. Los jugadores dudan si van a cobrar, los patrocinadores se replantean sus acuerdos, los rivales aprovechan para presionar en las negociaciones. Pero la denuncia de Galán iba más allá del caso Olmo Pau Víctor. También incluía referencias a una reunión entre dirigentes de la Liga y el presidente del Athletic Club durante las negociaciones por Nico Williams, en la que supuestamente se habían revelado datos económicos confidenciales del Barcelona. Durante el verano de 2024, detallaba la denuncia, representantes de la Liga mantuvieron una reunión con la directiva del Athletic Club en la que se discutieron aspectos financieros del FC Barcelona relacionados con su capacidad para fichar a Nico Williams. Esta información confidencial pudo haber influido en la decisión final del jugador de permanecer en Bilbao. La acusación era explosiva. Si se demostraba que Tebas había filtrado información confidencial del Barcelona para influir en el mercado de fichajes, estaríamos hablando de una de las violaciones más graves de la ética deportiva en la historia del fútbol español. Sería como si el árbitro le dijera a un equipo cuál va a ser la estrategia del rival, comparaba un analista deportivo. Es una ventaja competitiva obtenida de manera ilegal, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Nico Williams había sido uno de los objetivos prioritarios del Barcelona durante el mercado de verano. El extremo del Athletic había brillado en la Eurocopa, había demostrado ser uno de los mejores jugadores de su posición, y su cláusula de rescisión de 58 millones de euros estaba al alcance del presupuesto azulgrana. Nico estaba muy ilusionado con la posibilidad de jugar en el Barça, revelaba una fuente cercana al jugador. Había hablado con Lamine Yamal, con Pedri, con varios jugadores del club. Estaba convencido de que era el momento de dar el salto. Pero entonces, de manera inexplicable, Williams había decidido quedarse en el Athletic. Su decisión había sorprendido a propios y extraños, porque todas las señales apuntaban a que su fichaje por el Barcelona era inminente. Nunca supimos exactamente qué pasó, admitía Deco. Un día estábamos negociando los últimos detalles del contrato, y al día siguiente nos comunicaron que Nico había decidido quedarse en Bilbao. Fue muy extraño.
Si la denuncia de Galán era cierta, si realmente Tebas había filtrado información confidencial sobre la situación financiera del Barcelona, eso podría explicar el cambio de opinión de Williams. El Athletic podría haber utilizado esa información para convencer al jugador de que el Barcelona no era una opción fiable. Es una acusación muy grave, reconocía un experto en derecho deportivo. Si se demuestra que Tebas actuó de manera parcial, utilizando información confidencial para perjudicar a un club específico, estaríamos hablando de una violación que podría llevar a su inhabilitación. La denuncia también hacía referencia a la actitud general de Tebas hacia el Barcelona. Según Galán, el presidente de la liga había mostrado un patrón de comportamiento hostil hacia el club catalán, utilizando su posición de poder para crear obstáculos y dificultades. Tebas ha convertido su cargo en una plataforma personal para atacar al Barcelona, acusaba la denuncia. Ha utilizado los medios de comunicación para hacer declaraciones perjudiciales, ha aplicado criterios más estrictos al club catalán que a otros equipos, y ha actuado de manera claramente parcial en el ejercicio de sus funciones. Las declaraciones públicas de Tebas sobre el Barcelona habían sido, efectivamente, muy duras en los últimos años. El presidente de la liga había criticado repetidamente la gestión económica del club, había cuestionado sus operaciones financieras, y había hecho comentarios que muchos interpretaban como ataques personales. Tebas ha cruzado la línea entre la crítica constructiva y el ataque personal, opinaba un periodista deportivo. Su trabajo es velar por el cumplimiento de las normas, no hacer campaña contra clubes específicos. La respuesta de Tebas a la denuncia había sido contundente. En un comunicado oficial, la liga había rechazado todas las acusaciones y había anunciado que tomaría las medidas legales oportunas para defender la honorabilidad de su presidente. Las acusaciones presentadas por el señor Galán son falsas, malintencionadas, y carecen de cualquier fundamento legal, declaraba el comunicado. El presidente Tebas ha actuado siempre con la máxima transparencia y profesionalidad, cumpliendo estrictamente con todas las normativas vigentes. Pero la defensa de la liga no había convencido a muchos observadores. La retirada del comunicado sobre la situación financiera del Barcelona, después de las protestas del club, había sido interpretada como un reconocimiento implícito de que algo había salido mal. Si realmente no habían hecho nada malo, se preguntaba un analista, ¿por qué retiraron el comunicado? ¿Por qué no mantuvieron su posición si estaban seguros de haber actuado correctamente? El Consejo Superior de Deportes tendría ahora que analizar la denuncia y decidir si remitía el caso al Tribunal Administrativo del Deporte para su investigación. Si el tribunal consideraba que había indicios de infracciones graves, podría abrirse un expediente sancionador que podría llevar a la inhabilitación de Tebas. Estamos hablando de un proceso que puede durar meses, explicaba un experto en derecho administrativo. Pero si las acusaciones se demuestran, las consecuencias podrían ser muy graves para Tebas. Para el Barcelona, la denuncia representaba una oportunidad de obtener justicia después de años de lo que consideraban un trato discriminatorio. El club había mantenido siempre una posición diplomática en público, pero en privado, la frustración con la gestión de Tebas era evidente. Por fin alguien ha tenido el valor de denunciar lo que todos sabíamos, celebraba una fuente del club. Tebas ha actuado de manera parcial y sectaria, y es hora de que rinda cuentas por sus actos. Pero si había una noticia que había conmocionado al mundo del fútbol, esa era la revelación de la oferta astronómica que Robert Lewandowski había recibido del Al-Nasr de Arabia Saudí. 100 millones de euros por temporada. Una cifra que desafiaba cualquier lógica, que rompía todos los esquemas, que convertía al delantero polaco en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol. La información había sido confirmada por Pini Zahavi, el poderoso agente de Lewandowski, en una entrevista exclusiva con un medio polaco. Zahavi, conocido por su discreción y por manejar las carreras de algunos de los jugadores más importantes del mundo, había decidido hacer pública la oferta para demostrar el nivel de compromiso de su representado con el FC Barcelona. Quiero que la gente entienda lo que Robert rechazó, había declarado Zahavi. No estamos hablando de una oferta normal. Estamos hablando de una propuesta que habría cambiado completamente su vida y la de su familia. Y él la rechazó sin dudarlo ni un segundo. La oferta del Al-Nasr no se limitaba a los 100 millones por temporada. El paquete completo incluía beneficios que rozaban lo surreal, una mansión valorada en 20 millones de euros, un jet privado para uso exclusivo de la familia, un equipo de seguridad personal las 24 horas del día, y un contrato de embajador de por vida que le garantizaría ingresos millonarios hasta el final de sus días. Era una propuesta que iba más allá del fútbol, explicaba una fuente cercana a las negociaciones. Los saudíes no solo querían fichar a Lewandowski como jugador,
Lo querían como símbolo, como embajador de su proyecto deportivo. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio. Para poner la cifra en perspectiva, Lewandowski ganaba en el Barcelona aproximadamente 20 millones de euros por temporada. La oferta saudí representaba 5 veces más dinero. 5 veces. Era la diferencia entre ser muy rico y ser obscenamente rico. Cuando Pini me llamó para contarme la oferta, reveló Lewandowski en una conversación privada, pensé que estaba bromeando. 100 millones por temporada. Ni siquiera podía procesar esa cifra. Era más dinero del que había ganado en toda mi carrera profesional. La llamada había llegado un martes por la mañana, mientras Lewandowski desayunaba con su familia en su casa de Castelldefels. Anna, su esposa, había notado inmediatamente el cambio en la expresión de su marido cuando colgó el teléfono. Robert se quedó callado durante varios minutos, recordaba Anna. Yo sabía que algo importante había pasado, pero nunca imaginé la magnitud de la propuesta. Cuando me contó las cifras, no podía creerlo. Pero la reacción de Lewandowski había sido inmediata y categórica. No me interesa, había sido su respuesta. Xavi, acostumbrado a negociar con los mejores jugadores del mundo, había quedado sorprendido por la rapidez y la firmeza de la decisión. En mis 30 años como agente, confesaba Xavi, nunca había visto a un jugador rechazar una oferta así de manera tan rápida. Ni siquiera quiso escuchar los detalles completos. Su respuesta fue clara: Pini, estoy en el Barcelona, estoy feliz aquí, y no me voy a ningún lado. La decisión de Lewandowski no era solo económica, era profundamente personal y profesional. A sus 36 años, el delantero polaco sabía que le quedaban pocos años al máximo nivel, y quería aprovecharlos compitiendo por los títulos más importantes del mundo. Robert siempre me ha dicho que el dinero no es lo más importante para él, explicaba Anna Lewandowska. Obviamente, es importante para asegurar el futuro de la familia, pero él necesita sentirse realizado profesionalmente. Y esa realización solo la encuentra compitiendo al máximo nivel. El Al-Nassr, el mismo club donde juega Cristiano Ronaldo, había identificado a Lewandowski como la pieza que faltaba para completar su proyecto de convertirse en el equipo más mediático del mundo. La idea de tener a Cristiano y a Lewandowski en el mismo equipo había generado una expectación enorme en Arabia Saudí. Los saudíes estaban obsesionados con fichar a Robert, revelaba una fuente cercana a las negociaciones. Habían hecho estudios de mercado, habían analizado el impacto mediático, habían calculado los beneficios comerciales. Para ellos, Lewandowski no era solo un jugador, era una inversión estratégica. Pero Lewandowski tenía otros planes. Su objetivo era claro: ganar la Champions League con el Barcelona. Era el único título importante que faltaba en su palmarés con la camiseta azulgrana, y sabía que esta podría ser su última oportunidad real de conseguirlo. La Champions con el Barça es mi obsesión, había confesado Lewandowski a sus compañeros. He ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol, pero ganar la Champions con esta camiseta sería especial. Sería el broche perfecto a mi carrera. La decisión también tenía que ver con su familia. Sus hijas, Clara y Laura, habían encontrado en Barcelona su hogar. Hablaban catalán, tenían sus amigos en el colegio, se sentían completamente integradas en la ciudad. Las niñas son barcelonesas, bromeaba Anna. Cuando les dijimos que papá había recibido una oferta para jugar en Arabia Saudí, Clara me preguntó si allí también había playa. Cuando le dije que sí, pero que era muy diferente a la playa de Barcelona, me dijo: entonces mejor nos quedamos aquí. Hansi Flick había sido uno de los primeros en conocer la decisión de Lewandowski. El técnico alemán, que había trabajado con el polaco en el Bayern Múnich, sabía la importancia de tener a un jugador de su calibre comprometido con el proyecto. Cuando Robert me contó lo de la oferta y me confirmó que se quedaba, recordaba Flick, sentí un alivio enorme. No solo por su calidad como jugador, sino por lo que representa para el vestuario. Es un líder, un ejemplo, un jugador que eleva el nivel de todos sus compañeros. La noticia del rechazo había causado conmoción en Arabia Saudí. Los dirigentes del Al-Nassr no podían entender cómo alguien podía rechazar una oferta de esa magnitud. Habían llegado a plantear la posibilidad de aumentar la propuesta a 120 millones por temporada. Los saudíes estaban desesperados, revelaba Xavi. Me llamaron varias veces para preguntarme si Robert había entendido bien las cifras, si había alguna posibilidad de reconsiderar la decisión. No podían aceptar que alguien rechazara tanto dinero. Pero Lewandowski había sido inflexible. Su decisión estaba tomada,
y nada iba a hacerle cambiar de opinión. El Barcelona era su casa, y allí quería terminar su carrera al máximo nivel. Robert me enseñó algo muy importante, reflexionaba Xavi. Me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero. La felicidad, la realización personal, el sentirse parte de algo especial. Eso no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. La decisión de Lewandowski había tenido un impacto enorme en el vestuario del Barcelona. Sus compañeros habían interpretado el rechazo como una demostración de compromiso absoluto con el proyecto azulgrana. Cuando Robert nos contó lo que había rechazado, revelaba Pedri, todos nos quedamos en silencio. Era una cantidad de dinero que ninguno de nosotros podía ni imaginar. Pero él estaba tranquilo, sonriente, como si hubiera rechazado una invitación a cenar. Eso nos demostró el nivel de compromiso que tiene con este club. Y llegamos al final de este tsunami informativo con las dos noticias que van a cambiar completamente el panorama del FC Barcelona para esta temporada y las próximas. Pero esto es solo el comienzo. Mañana tendremos más noticias exclusivas, más revelaciones, más información que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete, activa las notificaciones, y prepárate para seguir viviendo la pasión azulgrana como nunca antes la habías vivido. ¡Visca el Barça!